duelo es un proceso normal, natural, y se lleva toda la vida porque a veces es adaptarte a algo que cambió y que no va a ser distinto. Hola, soy Patricia Nieto, psicóloga. Hoy estoy invitada por Encuentros para poder hablarles de la terapia EMDR. Trabajo en la consulta privada sobre distintos temas, altamente recomendable y bueno, una linda oportunidad para que la conozcan. Hoy en Encuentros entrevistamos a Patricia Nieto, psicóloga con más de 35 años de experiencia, especializada en trauma, duelos y EMDR. Parte de su propia historia fue la que la llevó a acompañar a otros en sus procesos de transformación, cuando el dolor pide ser escuchado y es momento de hacer espacio para lo nuevo. Hoy comparte con nosotros un tipo de terapia que puede cambiar tu vida. Esta entrevista es auspiciada por Blue Cross and Blue Shield Uruguay, apoya Rotunda. Bienvenida, Patricia. Muchas gracias por estar acá con nosotros hoy. En este caso decimos es una entrevista diferente, no es una historia personal, pero es una entrevista a una profesional. Patricia es psicóloga, especialista en terapia EMDR. Y nos gustaría que nos cuentes un poco en qué consiste este tipo de terapia, porque la idea también es un poco, como siempre, lo que buscamos en Encuentros es ayudar a la gente. Y a entender que es distinto de otro tipo de terapias, el enfoque de EMDR. Tal cual, bueno, gracias por la invitación. Siempre es muy bueno, aparte, poder difundir y llegar a más, que es un poco mi idea. La terapia EMDR lo que tiene diferente con otras, sobre todo, es que se trabaja mucho con el sistema de procesamiento adaptativo que tenemos todos en el cerebro. Es normal, es la manera en que nuestro cerebro procesa todas las situaciones del minuto al minuto, y trabajan, se involucra el hemisferio derecho, el hemisferio izquierdo en esa función, y el hemisferio derecho es el que capta todo lo sensorial de lo que estamos en este momento haciendo, y en milésimas de segundos ya se comunicó con el izquierdo, que es el que entiende, procesa y almacena la información de una manera adaptativa, es decir, para que nosotros la llevemos a nuestra memoria como recuerdos, ¿sí? De manera adaptativa, sostenible, aun sea los peores momentos de nuestras vidas. ¿Sí? ¿Qué pasa? En momentos de shock, en momentos de traumáticos, ¿no? O situaciones de estrés, el cerebro produce mucho cortisol y lo que hace es detener ese proceso que naturalmente se hace y almacena ese recuerdo de manera desadaptativa, porque nos faltó la función del hemisferio izquierdo, completarla, la que yo hablé al principio. Entonces eso deja que una persona muy activada con las emociones y todo lo sensorial que había captado el hemisferio derecho en esa situación, ¿sí? Y genera residuos que son esas activaciones a veces irracionales para uno, que de repente no sé por qué esto me molesta, no sé por qué reacciono así, no sé qué es lo que traigo, ¿no? Bueno, hablando un poco más en criollo, sí. Sin tanta palabra técnica. Perfecto. Hay distintos tipos de corrientes, hay gente que se dedica a gestalt, a conductual. Sí. ¿Qué tiene distinto EMDR del resto? Más en criollo. En criollo, la tarea principal, y suena raro, pero me sale la palabra perfecta, la hace el cerebro de cada uno, que es el que dispone de toda la información al segundo de tu vida, que tú no la recordás racionalmente toda, conscientemente, perdón. Y además, entonces, en algunos casos es muy chiquitito, capaz. Exacto. Entonces lo que se hace es, el profesional, hay todo un protocolo muy extenso, ¿no? No es que uno llega y se pone a desensibilizar, que es lo que se llama la tarea. Luego que hace como una hoja de ruta, identifica los puntos de entrada, y hay una parte que es el movimiento ocular. La persona se la lleva a ese momento donde el cerebro trabaja con el cuerpo. El cuerpo, muchísimo, porque las emociones están en el cuerpo, mente y cuerpo, que somos todo uno. Y hay movimientos oculares que la persona sigue, o toques en las rodillas, o toques en los hombros, o hay varias maneras, sonidos. Y es como que le dijéramos al cerebro, bueno, terminá de hacer, almacená ahora lo que no pudiste terminar de almacenar. Y con eso se van creencias negativas, emociones que se fueron agudizando, y a veces traumas importantísimos. Estamos utilizando esa máquina perfecta que tenemos ahí. Perfecto. ¿Sí? La persona descubre en muchos casos ese trauma que tiene, en algunos casos ya lo sabe cuál es el trauma, por supuesto. Hay muchos eurekas. Claro, vos vas con un trauma identificado, tipo, el divorcio de mis padres. En realidad vas con algo que tenés identificado y después hay eurekas. Exacto. Algo con lo que no puedo, algo que siempre me genera un problema con mi marido, con profesional, algo que yo siento que no puedo lograr. O sea, algo que en mí no está bien. Okay. Te lo resumo. A veces traen titulares clarísimos. Claro. Me pasó esto, estaba en un avión. Se murió fulano. Se murió fulano, bueno. Y ahí entramos en el tema del duelo también, ¿no? Pero
el duelo, casi todas las personas, ¿quién no ha vivido, quién en cierta edad o algún duelo de cualquier tipo? Que no solo es muerte, exacto. Eso te iba a preguntar, porque nosotros, digo, la sociedad tiene asumido el duelo como algo, sí, es una muerte una pérdida o algo como muy... Y en realidad a veces hay duelos que son como... de finales de etapa. Claro, distintos. Crisis, mudanzas, cambios de trabajo. ¿Por qué una persona elegiría MDR versus otro tipo de... Bueno, ¿por qué recomendás MDR frente a un montón de otro tipo de corrientes, que todas sirven, por supuesto, todas lo sabes porque sos psicóloga de profesión, pero ¿cuál es para vos el fuerte del MDR? ¿Por qué lo recomendás? Bueno, el fuerte del MDR es... a mí, por ejemplo, me parece fantástico que el cerebro va a ir donde tiene que ir, claro. Va a conectar lo que tiene que conectar. ¿En el 100% de los casos llegás al origen del asunto? O sea, se llega, a veces no hay una eureka, a veces hay algo, porque hay experiencias incluso vividas, no siempre son traumas con T grande, es algo que te dijo la maestra cuando estabas en el jardín. Que lo perdiste. Y que tu mente, viste, no lo puede poner en titular, sí fue por esto, pero el cuerpo... siente, nosotros todo el archivo corporal lo tenemos, aunque no tenemos expresión verbal. Entonces, hay memorias que están corporalmente, ¿sí? Que producen sus síntomas. Entonces, para mí la maravilla de esta terapia, pues es una terapia psicológica también, ¿no? Es que ella va a ir, y el cerebro va a ir a hacer las conexiones que tiene que hacer, más allá de mis hipótesis incluso. Yo a veces puedo suponer o pensar, debe ser, y me encuentro con escenarios otra cosa que me sorprenden. ¿Entendés? Contanos algún caso, por supuesto, dentro de la confidencialidad, un ejemplo de un caso, bueno, me llevó esta mujer con tal tema y terminamos llegando a esto y también cuánto tiempo lleva, ¿no? O sea, todo ese proceso. Bueno, tiempos, es difícil, como toda terapia, es difícil porque a veces la persona viene con un tema puntual y es la punta del iceberg. Y ahí después hay que seguir trabajando otras cosas. También lo que tiene MDR es que podés puntualmente trabajar un tema a veces. Mira, este es el tema que me tranca, no sé, quiero poder manejar estas situaciones de mejor manera. Cuando eso está logrado, capaz que en el camino surgieron otras cosas. Pero si la persona siente que con eso está bien, con eso puede, capaz que en otra etapa, dice, mira, en otra etapa trabajo esto, pero... Perfecto. O sea, podés ir con un objetivo, cumplirlo y bueno, está. Tal cual. Pero yendo al caso de ejemplo. Ejemplo, sí, estoy pensando... capaz que te complicamos con esta pregunta. No, pasa que se me vienen tantos que estoy pensando, pero de los casos que a mí más me llama la atención muchas veces es cuando la persona tiene algún tipo de abuso que desconocía o que no lo tenía registrado y que el síntoma después termina siendo, o sea, estaba clarísimo, ¿no? Y aparecen, lamentablemente, pero abusos estoy hablando, abusos desde violencia, no solo sexual. No solo sexual, pero casos donde de repente la persona estaba limitada, una persona grande, limitada por cosas, o a veces lo sorprendente, por ejemplo, bueno, les voy a contar un caso que me acuerdo ahora, de una persona que vivía en el campo, imagínense que en el campo el tema de los perros y todo esto es muy común. Y esta persona, justamente, se le limitaba muchísimo pero no temor, lo siguiente, como dicen. Pánico. Y su vida había estado muy limitada porque la gente tenía que guardar los perros cuando llegaba, empezamos a trabajar en ella, su sistema de procesamiento empezó a trabajar, y hoy día puede estar en este sillón llena de todos los perros que quiere. Pero ella sabía igual que ese era su trauma. No, venía por otra cosa. Y al pasar, un día, yo los perros no. Y en lo que se trabajó... Fue en el episodio del perro. Surgieron, o sea, ¿qué pasa? Nosotros no podemos sectorizar el cerebro y decirle, bueno, ahora solo trabaja con esto. Nosotros entramos al sistema de procesamiento, como quien dice, lo activamos. Y ahí el cerebro hace lo que él tiene que hacer. Trae esto con esto, conecta. La cuestión es que con ese movimiento de todo lo que se trabajó, si bien, bueno, un día pusimos más foco en lo de los perros, yo no te puedo decir qué pasó internamente adentro del cerebro, pero hoy día se abraza con los perros. Después de muchos años. Y ella lo comentó al pasar. Ella fue por otra consulta, me pasa, estoy mal por X motivo, y a lo largo de la terapia te comentó que ella tenía un pánico puntual con los perros, y ¿eso te hizo ruido enseguida?
¿O le brotó el síntoma físico y dijiste acá hay algo más? Y sí, digo, es algo cuando tenemos algo que no es adaptativo, que nos limita, yo lo tomé porque es algo limitante, que vos tengas que avisar que llegás, guardar un perro, ¿no? Y bueno, hicimos un poco de foco en eso. O sea, sí, conectó con muchas cosas a lo largo de ese proceso que explicaban, obviamente, por qué. Pero era algo totalmente, no era, mira, si un día me mordió un perro, no. Claro, era tipo colateral, digamos. Exacto, muy colateral. Patricia, contanos un poco, vos estudiaste psicología, sos psicóloga, obviamente, pero ¿en qué momento descubriste esta terapia? Que es una, me vas a decir vos sabrás hace cuánto está, pero es un poco una novedad para algunos. ¿Cómo la encontraste y por qué surgió tu interés en dedicarte a este tipo de terapia puntual? Bueno, yo estaba en la clínica, no fue mi primera opción profesional, yo trabajaba en una consultora, como que le tenía mucho respeto a la clínica, yo me recibí joven y sentía como que no estaba preparada para sentarme así frente a una persona, ¿no? Después me surgió el interés por la clínica específicamente. Después de clínica es atender pacientes. Atender pacientes, sí. Exacto. Consultorio particular, por algo que fue un poco, yo hoy en día con el Diario del Lunes le diría que fue una cuestión media altruista a raíz de un duelo importantísimo y durísimo que tuve que vivir de uno de mis hijos. Y a mí ahí, Facundo, que a los 5 años les hago un resumen, fue muy rápido, un día para otro, una bacteria. Imagínense, ¿no? O sea, el día y la noche. Y ahí, después de tiempo de mi proceso, tiempo de mi propio proceso, me empezó a venir esto de si había conocido tan de primera mano lo que era el dolor y el sufrimiento, que a veces uno hasta que no vive... A través de un duelo, o sea, a través de una pérdida tuya. Exacto, exacto. Entonces me vino esta cuestión de, yo había entendido un montón de cosas que no desde el estudio, desde lo que yo sabía de psicología, algunas cosas no las sabía, no se dice o no se sabe explicitar, y sentí que, bueno, que capaz que podía hacer algo, que esto sirviera, y es parte también del proceso de duelo. Muchas veces esto de altruista a uno le sana también, ¿no? No lo pensé así, pero hoy en día lo reconozco. Después de eso yo me formé en duelo, empecé a viajar a Argentina, una amiga muy querida, colega, fue la que, luego de que yo hice toda la preparación en duelo en Argentina, me comentó el MDR. Porque yo le decía, mira, a veces... ¿Hace cuánto fue esto, más o menos? De MDR 2015. Si voy en proceso, en el año 97 fue la muerte de mi hijo, después a los 3 años por ahí me formé en duelo, después yo empecé a trabajar en clínica sin MDR todavía, ¿sí? Y un día, hablando con una amiga, yo le decía que a veces sentía como que si bien se mejoraba muchísimo, había algo que de repente que yo necesitaba una herramienta más. Había algo en lo que yo no llegaba, o que a veces yo sentía que quedaban cosas y no se abordaban, ¿no? Esta amiga me comenta de MDR, ahí incursioné, y bueno, y una vez que entras bien te dicen... Ahí en Uruguay sí, ya se implementaba, ya existía, era muy novedoso. Creo que yo me formé al segundo año que llegaron acá. Esto está en Estados Unidos desde el año 87. Ok. ¿Está? Hace 38 años en Estados Unidos y en Uruguay hace... En el Uruguay creo que fue de 2012, 2013, por ahí, ¿no? ¿Y te formaste acá? Me formé acá. En cada país hay una formación oficial única, ¿tá? Y tú te formás ahí, esto con protocolos, está toda una base neurobiológica, ¿sí? Anualmente hay congresos donde se testea con resonancias, con esto, los efectos, y la Organización Mundial de la Salud la recomienda por excelencia para trauma, porque no... Se compara con otros tipos de terapia y la eficacia, sumada a la rapidez, ¿sí? Que tenés frente a un trauma es impresionante. En una sola intervención, un trauma agudo, en una sola intervención de desensibilización que yo les comentaba, ya no es lo mismo la perturbación, que es lo que uno revive de cada episodio que vivió. De eso, ¿se acuerdan el hemisferio derecho que quedó activado? Enseguida en la primera sesión la persona, una vez que lo toma, ya nota una diferencia en cuanto baja la ansiedad, la angustia, todo lo que es sintomático, todo lo que es emociones, sí. Entonces imagínense a alguien que está con algo que ha vivido terrible de repente que le pasó recientemente, ya por lo menos capaz que empieza a dormir, todos los flashbacks y todo lo intrusivo se va. ¿Vos hiciste la terapia? Ojalá lo hubiera tenido en el 97. Igual tuve un excelente profesional que me acompañó,
y de verdad me sirvió muchísimo, pero cuando obviamente descubrí la terapia, fui, obvio, me senté primera, y yo quiero. Claro. Y me di cuenta ahí justamente cómo había cositas, ¿no? Que habían quedado de repente ahí que me sirvieron. Cuando vos hablas de trauma, obviamente tu caso es un ejemplo bastante fuerte, obviamente. De los peores. Sí, sin duda. Pero también existen... La palabra trauma es como que parece... Tiene que ser algo muy apocalíptico. Y capaz que no. Ahí está. La situación no es lo que define el trauma. Lo que define el trauma... O sea, hay situaciones que si nos pasa a cualquiera de nosotras tres son traumáticas. Sí, la misma. Punto. Pero hay otras que no, que es según los recursos o lo que la persona tenía predispuesto, lo que le pasó a la persona con lo que pasó. Eso puede definir el trauma. Capaz que vivimos las mismas cosas, a ti no te traumatiza, no, y a mí sí. En el mismo momento, lo mismo la vivimos los tres. Y depende del receptor y de lo que puede hacer o no. Que tenía el receptor en su momento. Y la vida, y si ya tenía algo previo, y si no, y si tenía recursos. O sea que una de las cosas que nos gustaría también es, más allá de que para quienes terminan la entrevista tuvieron un duelo del que sea pérdida o cambios de etapas, etcétera, nos gustaría saber si para las personas que manejan cualquier sintomatología de ansiedad, de pánico, etcétera, también sirve el MDR, porque capaz que la persona no está atravesando un hecho catastrófico, digamos, pero dice, yo me doy cuenta que sufro de miedo a tal cosa, o tengo ataques de ansiedad, o duermo mal, o me subo a un avión insomnio, etcétera, puede acudir sin tener el dato. Exacto. Es una terapia psicológica igual que cualquier otra. Como tú vas a cualquier terapia, vas a esta. Claro. Lo que cambia es la modalidad. La modalidad de trabajo. Pero vas por cualquier cosa. Mirá, no sé, tengo acá, no me siento, no estoy bien con... Igual que cualquier... Pasa que se hizo famosa mucho por su eficacia del trauma. Claro. Y quedó como con esa etiqueta que nos cuesta bastante a todos sacarla, porque la gente piensa eso, no, MDR es para... ¿Cómo es el abordaje cuando la persona va a consulta? Lo que contabas del movimiento ocular, capaz que quienes no saben de esto, explica en qué consiste lo del movimiento ocular, porque... Ahí está. Ustedes vieron cuando, capaz que han visto cuando dormimos, vieron chicos dormir o algo, que movemos los ojos, ¿no? Que hacemos esto. Sí. El sueño REM, que comparte siglas con MDR en inglés, Rapid Eye Movements, es movimientos rápidos oculares de reprocesamiento, ¿sí? Que es lo que hace el cerebro nuestro cuando dormimos, es como que digiere, es como un proceso de digestión, vamos a compararlo en el cerebro y acá. Entonces digiere las situaciones del día, pero también como tiene todo el contenido de nuestra vida, trata de digerir también cosas pasadas, que las conecta con esto, hace un trabajo maravilloso, por eso se importa tanto el descanso también, que dicen entre otras cosas, ¿no? Ese mismo sistema es el que nosotros activamos cuando hacemos los movimientos oculares o los toques en la rodilla, que lo que hacemos es que se active el sistema de procesamiento y mantenemos a la persona en el presente, por eso son los toques o por eso le pedimos que mire, ¿sí? Empieza a trabajar el cerebro, pero nosotros mantenemos a la persona acá en el presente, por eso no tiene que ver con hipnosis, ¿no? Claro. Pero lo que hacemos es empezar a hacer el movimiento, y aunque yo te toque las rodillas, si yo miro a la gente cuando lo está haciendo, muchas veces veo los ojos en este movimiento, porque es como que te hace seguir ese movimiento que yo estoy haciendo. ¿Ah? Entonces activamos lo mismo que usamos en el sueño. ¿Qué pasa? El sueño no puede resolver por sí solo esto. ¿Por qué? Porque nuestro cerebro nos cuida de que descansemos. Y si viene algo o se quiere filtrar algo de ese material traumático o justamente importante que todavía no pudo procesarse, nos va a despertar posiblemente, para que no conectemos con eso y podamos descansar, o para que... Entonces, una vez que nosotros en vigilia, en terapia, empezamos a activar ese proceso, sí, es como que disolvemos y de noche ese REM va a trabajar con nosotros, va a seguir entre sesión y sesión, la persona pudiendo digerir. Entonces, a veces, bueno, cuentan sueños, o en sueños, yo me doy cuenta por lo que cuentan, afloran cosas. O afloran, o se terminan de esa perturbación que venimos bajando de algo. Sigue trabajando. Claro, a veces vienen, se fueron con una perturbación de 7 y vienen con una de 4. ¿Sí? Entre sesión y sesión el cerebro sigue reprocesando. Explica eso del 7 y el 4. Perdón, ahí está. Cuando nosotros tenemos que utilizar un punto de que
objetivamente ambas partes sepamos cómo viene esto que estamos haciendo a veces. Entonces, cuando se toma, suponete, una situación que aparece como perturbadora, es decir, que yo la revivo, cuando, no sé, un día la maestra le dijo algo delante de todo el grupo con 10 años y de ahí en más, la vergüenza y todo, ¿ah? Entonces, cuando me lo cuenta, vemos cuánto perturba, y de repente me dice, y no, un 10, porque yo me acuerdo y siento acá, y las emociones se manifiestan. Y empezamos, le decimos, bueno, ¿cuánto te perturba del 1 al 10? 1 es neutro, que te acordás que fue feo, cuando ya no perturbe, pero no sentís nada cuando lo contás. Y lo contrario es el 10. Bueno, muchos empiezan con 10, y a lo largo del tiempo, bueno, a ver, nota ahora, volvé la imagen, tráela, que muchas veces ya hasta la imagen cambia. Ya no la ven tan nítida, ya la ven más a distancia, ¿sí? A veces hasta dejan de verla. Me acuerdo, pero no puedo traerla. ¿Ah? Y cuando te perturba, imagínate, si ya casi ni la ves, te empiezan a decir, y no, ahora no siento nada. Sí. Ahora es un 3 o poquito. Y a veces te dicen, no, ahora ya está. ¿No? Y a través de eso, atrás de esa no perturbación, siempre viene una creencia positiva sobre sí mismo. Le preguntamos, ¿qué puedes decir de vos misma ahora que ves esto? Y de repente, y bueno, yo sé que puedo superar las cosas. Y esos son como pilares que se van instalando increíblemente en la persona. ¿Tá? Y una persona que de repente venía sintiéndose insegura, que no sabía por qué, de repente tenía un bagaje de esto que se le había acumulado con otras veces que se volvió a sentir igual, ¿no? Como si le tenés miedo a los perros, te traen un perro, aquello más, tengo miedo a los perros, me traes otro perro, más, ¿no? Y bueno, y eso va creando creencias falsas, negativas sobre uno mismo. No puedo, soy débil, no soy responsable, no soy capaz. No sirvo para esto. Porque hay que entender, es muy amplia la red de lo que una creencia negativa puede generar en la persona realmente. Y lo que yo siempre les digo a las personas, cuando vienen, algo que aprendí con la experiencia, que cuando a mí me dicen, cuando yo les pregunto qué quieren, qué les gustaría poder creer de sí mismos y pensar de sí mismos hoy, me lo dicen y para mí ya es el faro. Ya sé que es ahí donde vamos porque ya sé que la persona eso es. Por ejemplo, yo me siento totalmente inútil, que no sirvo para nada, tal. Bueno, ¿qué te gustaría poder llegar a creer de ti mismo? Y no, que yo puedo, que soy capaz. Bueno, a mí lo que me está diciendo el mensaje es, mira, yo soy esto, yo soy re capaz. No estoy pudiendo. O algo me hizo creer que no podía. Exacto. No sé por qué, pero no estoy siendo... Y trabajás en la brecha. ¿Por qué nos sentimos mal? Porque no estamos pudiendo ser o sentirnos como queremos. Y no es que queremos porque, bueno, yo me quiero transformar en algo que no soy. No se trata de eso. Se trata de que no estoy pudiendo ser yo. Claro. Eso es lo que yo leo. Y empieza a afectar también todo el satélite de cosas alrededor. Totalmente. La relación de pareja, el vínculo con los hijos, con los padres, etc. Y hay otros temas. Por ejemplo, repetir patrones, ¿no? Repetir patrones y venir repitiendo patrones y no darse cuenta. Y el repetir patrones para atrás también, cosas que hicieron tus padres y vos repetís lo mismo, ¿está vinculado? Todo. Y para tus hijos lo mismo. Y sí, ustedes imagínense que todo lo que tenemos de vivencia, lo que traemos desde el segundo de la concepción, al menos ahí entra todo y está todo acá. Y con todo ese material es que se está definiendo tu vida en el día a día. Según cómo esté ese material almacenado correctamente, que quiere decir que se digirió, se sacó y se llega a un entendimiento y un aprendizaje, ¿sí? Yo pongo siempre el ejemplo de la biblioteca, de que como que la vida de cada uno fuera una gran biblioteca. Y ahí ponemos cada experiencia. Pero para que esté ahí, en esa biblioteca ordenadita, tiene que estar procesadas las cosas, por terribles que hayan sido. Pero tiene que haber un procesamiento donde vos llegaste a un aprendizaje y un entendimiento que no es algo que vos digas tipo titular, sino que se siente, ¿sí? Se vive. Entonces hay veces que hay un libro que está así, otro libro que está así, y bueno, y hay que acomodar, ¿no? Y además las personas a veces tienden a no darle importancia a un hecho. Exacto. Y es como contabas hoy, ese fue el hecho. Solo que no, pero eso no me importó tanto, no me afectó tanto. Exacto, pero justamente, y el hecho, atrás había creencias negativas. Atrás había, ¿no? Y bueno, después procesos, podría contar procesos preciosos de gente, bueno, de lo que a mí, de lo del duelo, a mí me pasa que me maravilla ver cuando la persona vuelve a la vida, cuando vuelve a su calidad de vida, ¿no? De situaciones que todos pensamos,
Bueno, no sale más. O sea, esta circunstancia no cambia, es terrible. ¿Cómo yo voy a poder estar bien algún día? Claro. Entonces, cuando yo entendí eso, que dije, mira, yo no sé, como dice, espera, ¿cómo yo llegué a esto? O sea, desde ¿cómo acá? Voy a vivir sin...? Exacto. O sea, se imaginan que tenía todas las mismas emociones y pensamientos que creo que tendría cualquiera, y no por ser psicóloga tenía ningún backup. Que es una confusión a veces que la gente piensa, bueno, tú eras psicóloga, y no, era madre, ahí era madre más que psicóloga. Mi trayecto fue sin MDR, estoy segura que con MDR, sobre todo, ¿saben por qué? Porque hay cosas y momentos muy perturbadores que la mente, como no los digirió, los trae en cualquier situación traumática. Entonces, tú no querés pensar en eso, pero aquello viene. Vos, en ese momento, hiciste terapia común. ¿no? Y después hiciste MDR. Claro, después yo quise, cuando aprendí, vi lo que era, muchos años después dije, yo me quiero sentar acá y que mi cabeza busque y traiga lo que, ¿no? Y yo aparte tenía alguna cosita de esas que te digo, como esos recuerdos que de repente decís, qué necesidad de acordarme de esto, ¿no? Que era mi cerebro diciéndome, este libro está desacomodado en la biblioteca. ¿Lograste hacer esa terapia? Sí. Y notaste un cambio en esas cositas que me hacían todavía, que no me dejaba estar 100%, ¿viste? Sí. No es un detalle menor que cuentes tu historia personal, porque para quienes están escuchándote, sos el claro ejemplo de que tuviste la pérdida de un hijo chiquitito y a pesar de ser profesional y estar formada, necesitaste esta herramienta para poder sanar, o no sanar, pero... Sobre todo, las memorias son recuerdos, los recuerdos son imágenes, por eso muchas veces está ligado a cómo, o a veces no tengo por qué recordar o que haya un hecho recreado, pero me lo recreo al momento de trabajarlo, lo tengo que traer a una imagen. Entonces, eso es lo que tiene esto de maravilloso, ¿no? Y fíjense que yo he acompañado casos y situaciones de esas que la persona tiene grabado acá algo que vos decís. ¿Vos pensás cuando te ha pasado con pacientes decir, me va a costar esto lo veo difícil, o a todos, por supuesto que a todos les tenés fe, pero como decís, hay historias que los ves muy bloqueados, capaz. Sí. ¿Con este qué hago? ¿Con este qué hago? Claro, no, sí, claro, hay veces que vienen con situaciones muy cronificadas, duelos muy cronificados, duelos de años, ¿viste? Personas que hace muchos años quedaron como trancadas ahí en el proceso. El duelo es un proceso normal, natural, y se lleva toda la vida, porque a veces es adaptarte a algo que cambió y que no va a ser distinto. Tú vas a seguirte adaptando, también, ¿verdad? Claro, siempre vas a la aceptación. Llega un punto de decir, bueno, esto no va a cambiar. Primero peleamos, ¿no? Estamos, no puede ser, muy a la defensiva, ¿no? Pero llega un punto donde la aceptación te cae, ¿no? Pero hay casos, sí, he tenido situaciones, incluso por lo que ha pasado, por el tipo de trauma, por el tipo de situación, que decís, wow, yo también si estuviera en ese lugar, qué duro, ¿no? Claro. Y bueno, pero yo tengo primero mucha fe en la persona que viene ya está preparada. Si está ahí es porque se quiere. Yo no tomo gente que la traigan, nunca. Claro. La persona tiene que venir, ¿viste? Llamarme y venir sola. Cuando llega ahí, ya está. Yo sé que está preparada. Bueno, Patricia, muchas gracias por contar un poco tu historia personal, que no es fácil. Y como siempre, lo que decía al principio, queremos ayudar a la gente a que conozca distintas herramientas, porque hay gente que piensa, no, esto no tiene arreglo, nunca más lo voy a solucionar, esto que me pasa fue una tragedia, que son tragedias espantosas, o no, como decíamos hoy, sintomatología, episodios que parecen simples. Pero siempre son herramientas para vivir mejor. Herramientas. Sí, los vínculos también, cómo fue mi vínculo en la infancia, es una cosa muy importante a veces. Según los vínculos que tuvimos, lo que pudieron hacer nuestros padres con lo que tenían, a veces nos marcó. Y es ahí donde está el nudo. Y ayuda a sanar el vínculo con los padres también, arreglar eso. Exactamente. Muchas gracias. Gracias a ustedes, un placer.